Mi hijo me dio una bofetada y dijo: «Esta ya no es tu casa, lárgate». Todo ocurrió justo después del entierro de mi esposo, y eso hice. Me fui, pero me llevé la hipoteca conmigo. A la mañana siguiente, las cerraduras servían como si nada. Pero el banco, no. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta ya no es tu casa, lárgate. Esas palabras dolieron más que el golpe. Su mano me cayó con una fuerza que nunca le conocí. Ni física ni emocionalmente. Nunca hacia mí. Pero ahí estaba. En la sala, a un par de pasos del ataúd donde aún descansaba su padre, rodeado de lirios marchitos y los murmullos apagados de la familia que vino a despedirse. La cara me ardía, no solo por el golpe, sino por lo que representaba. Lo dije claro, ¿no? Lárgate, soltó entre dientes. Su voz ya no era su voz. Sonaba fría, medida. Detrás de él, Valeria, su esposa, con los brazos cruzados, la barbilla en alto y esa sonrisita burlona que siempre traía. Desde el principio, ella había creído que la casa era de ella. Siempre me trató como si yo fuera una huésped temporal. Ese niño, al que yo le di la vida, al que le curé las rodillas raspadas, al que le sequé las lágrimas por juguetes rotos y por su primer amor perdido. Por él discutí con el director de la primaria cuando le echaron la culpa de algo que no hizo. Me partí el lomo con turnos dobles para pagarle la universidad cuando su papá se quedó sin trabajo. Todo eso sin esperar ni un gracias. Y ahora me sacaba como si fuera nadie. No lloré. No podía. Era como si el shock hubiera levantado un muro tan grueso dentro de mí que las lágrimas no podían salir. Lo miré directo a los ojos. Él no aguantó. Bajó la mirada. Yo sí la sostuve, porque en ese momento no era solo una viuda dolida ni una madre traicionada. Era algo más viejo, más firme, algo que él no supo ver. Me di la vuelta sin decir una sola palabra. La maleta seguía en el pasillo, justo donde la había dejado después de volver del hospital la semana pasada. La última vez que vi con vida a mi esposo. La tomé y caminé hacia la puerta. El eco de mis pasos sonaba sobre el piso de madera que pusimos juntos hace 37 años. No me llevé mucho. Dejé mis álbumes, el angelito de cerámica que fue de mi madre, hasta mi cobija favorita. Pero sí me llevé algo que iban a lamentar perder. Me llevé la hipoteca. El frío me pegó en la cara al salir, pero fue más suave que la mano de mi hijo. El cielo gris dejaba caer copos de nieve que se pegaban a los pliegues de mi abrigo negro. No los sacudí. Me hacían sentir que estaba viva. Caminé por el camino de entrada. Pasé el coche que pagamos entre los dos. Las rosas que sembramos en nuestro aniversario número 20. Las campanitas de viento que sonaban cuando Rafael volvía de clases. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Ni él. En la esquina saqué el celular y pedí un taxi. Mientras esperaba, me senté en la banca frente a la gasolinera. El muchacho que trabajaba ahí me vio desde la ventana y salió. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó. Una Navidad le llevé galletas caseras. «Estoy bien», le dije. Mentí. «Solo espero que me recojan». «¿Quiere esperar adentro donde está calientito?». Asentí. No hizo más preguntas. No se quedó viendo el moretón que ya se me estaba marcando en la cara. El cuarto del motel olía a cloro y a tristeza, pero la calefacción jalaba bien y la cama estaba limpia. La señora de la recepción no me cuestionó nada. Me ofreció un té y una cobija. No acepté ni uno ni otro. Me quedé viendo el techo por horas. Aún me ardía, no por la bofetada, sino por lo que dijo. «Esta ya no es tu casa». Yo había tallado cada rincón de esa casa, pagado la mitad, cocinado ahí, rezado ahí, me había roto el lomo por esa casa. No era una casa, era mi vida, y ahora querían que la dejara como si fuera una maleta vieja. Pero no les conté todo. Nunca les dije que la hipoteca no estaba solo a nombre de mi difunto esposo. No les dije que yo también era cofirmante, copropietaria, que mi nombre estaba clarito ahí, tanto en la escritura como en el préstamo, porque mi esposo lo sabía. Sabía lo que podía pasar. Y en una de nuestras últimas pláticas,
Me dijo algo que pensé que nunca iba a necesitar recordar. Si me voy primero, dijo con la voz quebrada, no le digas a Rafael lo de los papeles, a menos que te haga daño. Guardé esos papeles en la caja de seguridad del banco, junto con otra cosa, una carta que él me escribió, un testamento de respaldo y una cláusula que cambiaría todo. Al día siguiente hice mi llamada, no a Rafael, al banco. Pedí que detuvieran los pagos automáticos de la hipoteca. Les di mi nombre, mi identificación, el número de cuenta. Lo revisaron. Usted está como copropietaria y coprestataria, señora. Puede hacerlo, dijo el del banco. Gracias, contesté. Y colgué. Para el mediodía, mi hijo se encontraría con las chapas cambiadas. Pero el verdadero golpe le llegaría al final de la semana, cuando el banco llamara. Y para entonces yo ya estaría lejos, no escondida, solo en silencio. Me pasé toda la vida en silencio. Ahora mi silencio sería lo que más pesaría. Esa casa no cayó del cielo, no fue regalo. Se levantó ladrillo por ladrillo, cheque tras cheque, con cada sacrificio. En el 87, cuando cayó más nieve de lo normal y las cuentas de la calefacción casi nos dejaron en ceros, mi esposo y yo firmamos los primeros papeles de la hipoteca. Todavía me acuerdo cómo la tinta se corría tantito por mis manos temblorosas. Yo insistí en ser copropietaria, no porque no confiara en él, sino porque su crédito estaba por los suelos. Acababa de cerrar un taller mecánico que le fue mal y ya lo habían bateado de varios bancos. Pero yo tenía trabajo fijo. Por más de 10 años fui secretaria en la clínica del pueblo. Sueldo seguro, buen historial. Mi nombre abrió esa puerta. Mi nombre consiguió el préstamo. Y por eso mi nombre quedó en la escritura. Nunca hablamos mucho de eso después. Él se sentía orgulloso, pero no lo mencionaba. Aún así, cuando sembramos nuestras primeras hortensias en el jardín del frente, me dijo en voz bajita, «Esto lo hicimos juntos, tú y yo». Y así fue. Mes tras mes cumplimos con el pago. A veces nos quedábamos sin cenar afuera o sin intercambiar regalos en Navidad. A veces tapábamos los hoyos del techo nosotros mismos, con cinta gris y pura voluntad. Pero jamás dejamos de pagar. El banco mandaba los estados de cuenta a nombre de los dos. El buzón siempre supo que éramos iguales. Pero cuando mi esposo se enfermó en 2012, todo se vino abajo. De pronto, ese hombre fuerte que solía cargarme para cruzar los charcos apenas podía levantar una taza de café. Las cuentas del hospital no paraban de llegar. El seguro cubría casi nada. Él ya no podía chambear y el seguro social era lento y miserable, así que agarré más horas en la clínica. Me cambié a turno de noche, aprendí a rendir las compras de la semana con 2 bolsas. Hasta limpiaba casas los fines, con guantes puestos para que nadie viera mis nudillos partidos. Pero nunca me quejé, ni con él, y mucho menos con Rafael, porque él apenas estaba empezando con su familia. También estaba echando raíces. No quería ser una carga para él. Le decía que todo iba bien, aunque tuviera que contar monedas para llenar el tanque. Cuando me preguntaba por qué andaba tan cansada, yo me reía y decía que era la edad. Nunca volvió a preguntar. Y tal vez ahí la regué. Tal vez, si le hubiera dejado ver un poquito de todo lo que hacía, me habría valorado más. O tal vez no. Tal vez nada habría cambiado. Pero yo elegí callar. Elegí protegerlo del peso que yo traía encima. Y ahora, tantos años después, me estaba corriendo de la misma casa que mi nombre ayudó a levantar. No era solo una ofensa, era como si me borraran, como si no hubiera existido. Ellos pensaban que era de ellos. Caminaban por los pasillos como si fueran reyes y reinas de algo que nunca se ganaron. Su esposa, Valeria, cambió las cortinas, pintó la sala otra vez, remodeló la cocina, todo sin preguntarme ni una sola vez. Dijo que era su espacio. Yo la dejé creerlo. No quería pleitos. Solo quería un poco de paz en los años que me quedaban. Pensé que si les daba su lugar, me respetarían. En vez de eso, me mandaban. Me acuerdo una tarde, no tiene tanto. Estaba limpiando el polvo de la repisa y ella soltó. Deberías preguntar antes de tocar las cosas. Estamos tratando de mantener una estética consistente. Era mi repisa, mis libros. Hasta el mueble lo había hecho mi esposo con sus propias manos. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y lloré en silencio por primera vez en mucho tiempo.
No por lo que dijo, sino porque ya sabía lo que venía. Ella estaba cambiando la historia y Rafael la dejaba. Empezó a decir que era su casa cuando hablaba, ya no me pedía opinión. Me trataba como si fuera una invitada de esas que se quedan de más, tolerada, pero no querida. Lo vi todo sin decir nada. No hice escándalos, no enseñé papeles, pero nunca tiré nada. Cada recibo del banco, cada pago, cada copia de la escritura, todo lo guardé en una carpeta de esas de Manila, bien ordenada, en el cajón de abajo. Y cuando murió mi esposo, agarré esa carpeta y la metí en una caja de seguridad del banco, junto con una copia del testamento y una carta que me dejó, por si acaso. Siempre cuidé a Rafael, toda su vida, pero también me cuidé a mí. Y ahora que me cerraban la puerta en la cara, pensaban que al fin tenían el control. No conocían la historia. No sabían que la casa no era solo madera, tabla roca y pintura. Eran números en un papel, y uno de esos nombres seguía siendo el mío. Una semana antes de morir, mi esposo me llamó a la habitación mientras Rafael y su esposa andaban haciendo las compras. Estaba en la cama, más flaco que nunca. Se le marcaban los huesos bajo la pijama de franela, pero sus ojos brillaban, más vivos que en semanas. «Ven, siéntate», dijo, dando una palmada en la orilla del colchón. Me senté. Metió la mano en el cajón junto a la cama y sacó un sobrecito color café. «No lo abras ahorita», dijo, poniéndomelo en las manos. «Y no le digas a Rafael que esto existe. A menos que…» Se interrumpió tosiendo. «¿A menos que qué?», pregunté despacito. Me miró un buen rato y luego dijo: «A menos que te haga daño». Lo miré fijo, sin entender. «¿Qué quieres decir con que me haga daño?» «Quiero decir…» Hizo una pausa para tomar aire. «He visto cómo te habla a veces, cómo ella te trata y él no hace nada». Tragó saliva. No quería hablar de eso, no con él así, no en ese momento. «Estás pensando de más», susurré. «Solo anda estresado». Pero él negó con la cabeza. «Number has sido demasiado buena perdonando. Por eso mandé a hacer los papeles. Hice que el licenciado metiera una cláusula, por si acaso. Porque si me muero antes que tú y se ponen en tu contra, quiero que estés protegida». Apreté el sobre con fuerza. «¿Qué hay aquí?» «Un testamento extra, una cláusula adicional. Está notariado, es legal. Si Rafael algún día te grita, te maltrata o te corre de esta casa, pierde todo, cada peso, cada propiedad, todo derecho». Me temblaron las manos. Él siguió. «No quería llegar a esto, pero tenía que asegurarme que, si no estoy, tengas algo de control, algo de justicia». Asentí con los ojos llenos. Me acerqué y le besé la frente. «Gracias», dije, con la voz hecha pedazos. «Pero ojalá nunca tenga que usarlo». Él sonrió poquito. Yo también. Murió 5 días después. El velorio fue sencillo, frío, rápido. Vinieron sus amigos, algunos colegas viejos. Rafael apenas dijo algo en el servicio. Su esposa se robó la atención, llorando más que nadie, aunque solo lo conoció 10 años. Yo no dije nada. Apreté la bandera doblada y la última foto que nos tomamos juntos. Y en el bolsillo de mi abrigo guardé la carta sin abrir. Fui al banco al día siguiente. La mujer en la ventanilla me reconoció. Su gafete rojo decía Lupita. «¿Caja de seguridad?», preguntó con amabilidad. Asentí. «Caja 221, a nombre de Magdalena Hernández». Verificó mi INE. Me dio la llave y me llevó a la sala privada. Abrí la caja y metí la carta. Junto con el testamento extra, una USB con los escaneos de la hipoteca y una copia del título original. Lo etiqueté, en caso de emergencia. Luego cerré con llave. No quería volver a pensar en eso. No quería imaginar un mundo donde mi propio hijo me obligara a usarlo. Pero ese mundo ya había llegado. 3 días después de la cachetada, volví al banco. Lupita no estaba. Me atendió un nuevo empleado, un chavo que no parecía tener más de 20, pero hablaba con respeto. «¿Necesita acceso?», preguntó. «Sí», dije. «Caja 221». Me llevó a la misma sala privada. Al abrir la caja, dudé. Esta vez no me temblaron las manos. Saqué primero la carta. El papel estaba algo amarillento por las orillas, pero la letra de mi esposo seguía clara, firme,
conocida. Para mi queridísima Magdalena, comenzaba. La volví a leer, aunque ya me la sabía de memoria. Si estás leyendo esto, entonces ya me he ido. Y si estás leyendo esto porque Rafael hizo lo que esperaba que nunca hiciera, entonces lo siento mucho. Pero debes saber esto, no eres impotente, no eres invisible, esta casa fue tuya tanto como mía. Tus manos la construyeron, tu sacrificio la pagó. Y nadie, especialmente nuestro hijo, tiene derecho a borrar eso. Sentí un nudo en la garganta. Hay una cláusula en el testamento suplementario. La conoces, úsala si es necesario. No dejes que la culpa te mantenga en silencio. Has pasado toda una vida siendo el pegamento de esta familia. Deja que este sea el momento en que dejes de mantener todo unido para los demás. La firmó con fecha, 14 de octubre de 2020, solo unas semanas antes de que lo internaran por última vez. Debajo de la carta, el testamento adicional confirmaba cada palabra con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Me nombraba como albacea principal, responsable de custodiar la herencia, y además incluía una cláusula precisa, redactada sin rodeos. En caso de que mi hijo, Rafael Hernández, abuse física o verbalmente de mi esposa Magdalena Hernández o intente sacarla de la casa familiar, todos los derechos de herencia bajo este testamento quedarán anulados y sin efecto. La herencia pasará entonces a un fideicomiso bajo el control exclusivo de Magdalena. Estaba firmado por 2 testigos y legalizado ante notario, cerrado con candado legal. Me quedé sentada ahí, en ese silencio sepulcral de la bóveda del banco, por un buen rato, respirando hondo, dejándome caer un poco en el asiento. No había pedido este tipo de poder. No lo había buscado, pero me lo habían arrojado a la cara. Y lo tomé. Se les olvidó un detalle que parecía insignificante, pero era esencial. Que no dijera nada no quería decir que no estuviera viendo. Que estuviera en silencio no significaba que fuera ingenua. Guardé los papeles otra vez en la caja fuerte. Saqué la memoria USB con manos tranquilas y la metí en mi bolsa sin apuro. Iba a enviar esos archivos al abogado más tarde ese mismo día, junto con la grabación que tenía guardada desde aquella noche, la de la bofetada, porque eso también lo había previsto. Sus palabras estaban ahí, intactas. Esta ya no es tu casa. Lárgate. No necesitaba más. Verdad, dirección y un propósito que me ardía en el pecho. Mi esposo me había dejado lista sin saberlo. Ahora era yo la que iba a preparar el ajuste de cuentas. A la mañana siguiente fui al banco. Durante la noche, la nieve se había congelado en una capa traicionera y las banquetas resbalaban bajo mis botas, pero no me detuve. Caminé con cuidado, sin apuro, con intención firme. No era que me costara caminar, no era torpeza, no era miedo, no era fragilidad, era rabia contenida que había dejado de esconderse. Estaba cansada de morderme la lengua en nombre de una paz que solo servía a los demás. A las 9:05 de la mañana, me senté frente a una oficial de crédito en una oficina pequeña y acristalada. En su gafete decía Yasmín. Vestía un saco color vino tinto y sus ojos eran suaves, como de alguien que escucha más de lo que habla. Pero vi el brillo de la curiosidad mezclado con sorpresa cuando leyó mi solicitud. ¿Desea cancelar los pagos automáticos de la hipoteca, señora Gore Hernández? Sí, dije, con la voz firme y sin sombra de duda. También quiero revisar todo el expediente del préstamo, incluyendo los documentos originales si es posible. Yasmín abrió los ojos apenas un poco más. Podemos hacerle copias. Sabe que esta decisión puede tener efectos sobre... Soy coprestataria, la interrumpí con calma. El préstamo está a nombre de mi esposo fallecido y mío. Tengo pleno derecho a revocar la autorización. Mi nombre aparece en cada hoja de ese archivo. Ella hizo una pausa, tecleando rápido en la computadora. Luego bajó ligeramente la cabeza y asintió. Tiene razón, también aparece como copropietaria en el título de la propiedad. Lo sé, le respondí. Por favor, prepare todos los documentos necesarios. Yasmín salió por unos minutos y cuando volvió, traía una carpeta gruesa de manila, con mi nombre escrito con letra clara y segura en la pestaña. Apenas la vi, sonreí por dentro. 35 años de pagos, de cuentas, de renovaciones, todo acumulado.
Todo ese peso que había cargado ahora era prueba. Y era mío. Firmé el formulario de revocación. Me tomó menos de 10 minutos. 10 minutos que bastaron para desmontar lo que ellos habían asumido que duraría para siempre. Yasmín me entregó el expediente completo. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirla, señora Hernández? Sí, respondí, mirándola con firmeza. Voy a transferir este expediente a mi abogada más tarde hoy. Mientras tanto, necesito que la cuenta quede marcada de inmediato. Nadie, absolutamente nadie, debe reiniciar los pagos ni negociar nuevos términos sin mi autorización escrita. Yasmín asintió con seriedad. Claro que sí, le vamos a poner un candado. Cuando salí del banco, el viento me jaló el abrigo de golpe, como si quisiera despertarme. Me lo apreté contra el cuerpo, pero algo dentro de mí ya había cambiado. No era coraje, no era sed de venganza, era algo más profundo, una certeza firme, callada, una fuerza tranquila que no venía de los gritos, sino del silencio de quien ya no duda. Había estado entrenándome para esto sin saberlo. Cada conversación evitada, cada noche en vela, cada lágrima escondida me trajo hasta aquí. En casa, en el pequeño departamento de una recámara que rentaba mes con mes, sin muebles más allá de lo esencial, abrí la laptop y conecté la memoria USB. Todo apareció enseguida. Archivos escaneados de cada documento importante. Mi esposo había sido meticuloso hasta el último día. Cada archivo con su nombre, su fecha, su categoría legal. Una estructura impecable que me hizo sentir acompañada, aunque ya no estuviera. Al final de la carpeta agregué uno más, la grabación de la noche en que Rafael me abofeteó. Fue algo que grabé casi por accidente. Después del primer derrame de mi esposo, empecé a grabar muchas cosas para no olvidar. Lo que decían los doctores, las recetas, los mandados, hasta conversaciones con él por si había que recordarle algo. Esa noche llevaba la grabadora en el bolsillo del abrigo, con la intención de dejarme un recordatorio. Pero lo que quedó grabado fue todo. Su voz retumbando, el golpe seco, las palabras crudas. Esta ya no es tu casa, lárgate. Era una prueba tan clara como un video, imposible de negar o justificar. Subí ese archivo a una unidad segura en la nube y se lo envié por correo a la mujer que había ayudado a redactar el testamento suplementario, la abogada en la que mi esposo había confiado. Asunto: urgente. Activación de la cláusula 17B. Incluí todo: el audio, el testamento escaneado, el historial de la hipoteca con fechas, firmas, anotaciones. 5 minutos después sonó mi teléfono. ¿Señora Hernández? Sí. Habla Daniela López. Acabo de recibir su correo. Ya revisé los documentos. Su voz no temblaba. Era clara, segura, como quien ya sabe qué pasos seguir. Siento mucho lo que vivió, pero quiero decirle que ha hecho todo como debe ser. Me quedé callada, no porque no tuviera palabras, sino porque necesitaba escucharlas de ella. La cláusula 17B es válida. El audio demuestra tanto el abuso verbal como un desalojo forzado. Bajo los términos del testamento de su esposo, su hijo queda excluido de cualquier derecho sobre la herencia. Esto entra en efecto inmediato. ¿Puede iniciar el proceso desde ya? Sí, hoy mismo presentaré el aviso oficial. Vamos a enviar una carta de cese y desista al abogado de su hijo, y se congelará toda transacción relacionada con los bienes de la herencia. ¿Tiene dónde quedarse por el momento? Sí, por ahora, le dije. Le recomiendo que agendemos una cita en estos días para una revisión completa. Pero mientras tanto, quiero que sepa que ya no está sola ni indefensa. Le agradecí y colgué. Esa noche me senté en el sillón junto a la ventana del motel. No era un lugar bonito, pero tampoco necesitaba que lo fuera. La vista estaba despejada, sin autos pasando, sin gritos desde la cocina, sin esa tensión que uno aprende a respirar como si fuera aire. Solo silencio. Pero no el silencio de quien es ignorado. Era otro tipo de silencio, el de la libertad. Pensé en mi esposo, en cómo se había adelantado a esto. Él no le temía a su muerte, le temía a dejarme sola, expuesta, a merced de un hijo que se había olvidado de quién lo cuidó. Perdoné a Rafael muchas veces.
por los cumpleaños sin recordar, por los arrebatos, por las mentiras que parecían inofensivas. Me repetía que así son las madres, que el amor aguanta, que uno debe quedarse incluso cuando ya no hay cariño, solo costumbre. Pero con el tiempo entendí que el amor no se trata de desaparecerse para mantener la paz. Hice eso demasiado tiempo. Al día siguiente, Daniela presentó todo ante el juzgado. Se emitió una orden de congelación sobre la herencia. En 48 horas, Rafael recibiría una notificación formal. Al mismo tiempo, el banco detuvo los cobros automáticos de la hipoteca. Cualquier intento de pago futuro quedaría bloqueado. En términos legales y financieros, yo me había convertido en una barrera, una que Rafael ya no podía cruzar. No lo llamé, no lo enfrenté, no lo previne, solo actué, en silencio, con precisión, porque no hay nada más poderoso que una mujer que recuerda todo lo que ellos prefirieron olvidar que ella sabía. La primera vez que lo vi después de eso fue en el celular de otra persona. Estaba esperando mi receta en la farmacia cuando la chica del mostrador, la que cuidaba a los gemelos de la vecina, me mostró una publicación en redes. Señora Hernández, no sabía que usted ya no vivía ahí. Su nuera ha estado subiendo fotos de las remodelaciones. Vi la pantalla y ahí estaba. Una foto perfectamente iluminada, muy producida, de la misma sala donde mi esposo y yo habíamos bailado en nuestro aniversario número 25. Ahora estaba vacía, con piso nuevo, cortinas doradas y blancas y un sofá seccional de piel color crema. La leyenda decía, un nuevo comienzo, adiós a la oscuridad, hola a nuestro hogar para siempre, oscuridad. Así era como me llamaban. Sonreí con educación, agarré mi bolso y regresé a mi departamento sin decir ni una palabra. Pero dentro de mí, algo se empezó a acomodar. No era rabia ni tristeza. Era ese sabor raro y seco que deja la claridad. De verdad pensaban que ya me habían sacado del juego, que me había ido sin chistar, como un abrigo viejo que por fin donaron porque ya no estaba de moda, como si ya no sirviera para nada. No tenían ni idea de lo que se venía. Las fotos no paraban. Su cocina remodelada, el nuevo colchón, un candelabro colgado en el pasillo. Finalmente nuestro, decían. Ella subió un boomerang de Rafael colgando un cuadro con la frase, el amor vive aquí. Estaban armando su nido, presumiendo, recibiendo amigos con vino y charcutería sobre la misma mesa que mi esposo construyó con sus propias manos. Y en todo eso, ni un mensaje, ni una llamada, ni un simple gracias por las décadas que invertí en esas paredes. Pero entonces, exactamente 31 días después de que cancelé los pagos de la hipoteca, el aviso se envió. El banco, puntual como siempre, mandó una carta formal a la dirección registrada. Asunto: aviso de incumplimiento, Residencia Hernández. Debido a la revocación de la autorización de pago por parte de la coprestataria y al incumplimiento de las obligaciones programadas, la hipoteca se encuentra en violación de contrato. Si no se resuelve en un plazo de 15 días hábiles, la propiedad será marcada para ejecución hipotecaria y embargo. No tenía que estar ahí para verles la cara. Me lo imaginé todo. El silencio cuando abrieron el sobre. La cara de incredulidad cambiando a confusión. La búsqueda desesperada de un error, el cambio rápido hacia el enojo, y luego el miedo que apenas estaba empezando, porque no sabían. Nunca se molestaron en leer la letra chiquita. Creyeron que yo era solo una viejita sin fuerza, sin dientes. Pero yo era los dientes, yo era la firma, yo era el nombre que iba junto al sueño que construyeron. Y ahora, yo era la razón por la que todo se venía abajo. Rafael llamó esa misma noche. Su nombre apareció en mi celular por primera vez en más de un mes. Por un momento pensé en dejarlo sonar, pero quise escucharlo. Una sola vez. Contesté. Su voz sonaba rasposa. No estaba enojado todavía. Estaba confundido. Chiquito. Mamá. No dije nada. Yo no entiendo. Nos llegó una carta sobre la casa. Algo sobre una ejecución hipotecaria. ¿Qué está pasando? Silencio. ¿Tú hiciste algo con los pagos? Esperé 3 segundos exactos. Luego contesté. Despacio. Sí. Otra pausa. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso?
Vamos a perder la casa. No respondí. Mamá, por favor, siguió, ahora llorando. Se notaba esa respiración descontrolada, entrecortada, de alguien que apenas está entendiendo que puede fallar. No era nuestra intención. Estábamos dolidos después del funeral de papá. No pensamos bien. No estabas pensando. Eso es lo que siempre decían cuando querían borrar una decisión que ya habían tomado. Por favor, podemos arreglarlo. Solo dile al banco que fue un malentendido. Vuelve a hacer los pagos. Hablemos. Veamos cómo resolver esto. Cerré los ojos. Esa era la misma voz que me dijo que me fuera, que se quedó callada mientras su esposa vaciaba mi vida de esas paredes y las pintaba color beige. No puedo, dije, tranquila, sin apuro. Pero es tu casa también. Number 2, me dijiste que no lo era. ¿Te acuerdas? Silencio. No esperé a que respondiera. Presioné el botón rojo y colgué la llamada. Después, bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Esa noche me quedé junto a la ventana, escuchando el ruido del tráfico de la ciudad que nunca duerme. Tenía una taza de té de manzanilla entre las manos y me cubrí las piernas con la cobija tejida que siempre dejaba en el sillón. No sentía gusto por haberlo herido, pero sí una calma profunda por haberme protegido. Creyeron que ya lo tenían todo resuelto, pero ni siquiera entendían cómo se jugaba esto. Llegué tarde a propósito. La reunión familiar ya había comenzado en la sala de la casa de mi cuñada, el famoso terreno neutral que tanto repetían como si eso arreglara algo. Habían acomodado una mesa larga, servido café y puesto platos con galletas de limón, como si se tratara de una merienda entre amigos y no de un juicio encubierto. Rafael estaba en la cabecera, con su esposa sentada a un lado, vestida con un saco rosa pálido y esa sonrisa de porcelana que parecía a punto de romperse. En cuanto abrí la puerta, el silencio se apoderó del cuarto. No ofrecí disculpas por el retraso, no saludé. Entré con mi bolso colgado al hombro, el abrigo aún puesto, las botas húmedas por la nieve derretida. No di explicaciones ni pedí permiso. Caminé directo al centro de la sala, solté el bolso y empecé a sacar todo lo que había traído. 1, 2, 3, 4. Coloqué cada cosa con cuidado sobre la mesa. El testamento original, el testamento complementario, la USB con la grabación de audio y una copia notariada del acuerdo de la hipoteca. Nadie abrió la boca mientras me sentaba frente a Rafael. Ya tenía los ojos bien abiertos. Su esposa apretaba los dedos contra el borde de su silla como si pudiera detener lo que venía. Coloqué las manos sobre el regazo y miré a Daniela, mi abogada, que había llegado un cuarto de hora antes, justo como le pedí. Ella se puso de pie. Gracias a todos por venir, dijo con voz serena y segura. Represento a la señora Magdalena Hernández, viuda del señor Salvador Hernández. El motivo de esta reunión es presentar de manera formal las actualizaciones legales relacionadas con la herencia del señor Hernández. Rafael levantó la mano con nerviosismo. Espera, ¿por qué está pasando esto ahora? Pensé que todo ya estaba... Daniela no se inmutó. Por favor, permítame terminar. Él cerró la boca. Ella tomó el testamento complementario. Este documento, firmado y notariado en 2020, incluye una cláusula, la cláusula 17b, que especifica que si el heredero, Rafael Hernández, incurre en abuso verbal, agresión física o desalojo forzoso contra la señora Magdalena Hernández, todos sus derechos sobre la herencia quedarán revocados de inmediato. Se escucharon murmullos. Un primo murmuró, ¿desalojo? Daniela asintió sin perder la compostura. Contamos con pruebas de audio del señor Rafael Hernández diciendo, y cito, «Esta ya no es tu casa, lárgate». Esto ocurrió pocas horas después del funeral del señor Hernández. Rafael se puso de pie de golpe, tirando la silla hacia atrás. Eso fue fuera de contexto. Daniela, tranquila, sacó una bocina pequeña de su bolso. Presionó play. La voz de mi hijo llenó el cuarto, firme, clara, imposible de negar. «Esta ya no es tu casa, lárgate». Luego, el sonido seco de una bofetada. Después, solo silencio. Nadie se movió. Las miradas iban de él hacia mí. Rafael tenía el rostro desencajado, como si acabaran de darle una patada en el pecho.
Yo me mantuve en silencio. Ya no hacía falta decir nada. Las palabras habían hablado por mí. Daniela detuvo la grabación. Como consecuencia directa y conforme a los términos plenamente legales de este testamento, el señor Hernández pierde cualquier derecho o reclamo sobre la herencia. La totalidad de los bienes, incluyendo la casa familiar donde vivió gran parte de su vida, pasan a manos exclusivas de la señora Magdalena Hernández. Me dirigió la mirada. Usted tiene la opción de hacer cumplir esto tal como está, o si lo prefiere, puede abrirse a una negociación. La ley la respalda por completo. Desvié la vista hacia la mesa. Vi a mis tías y tíos, los mismos que no dijeron ni una palabra cuando me echaron sin pensarlo. Los primos que jamás marcaron el teléfono. Esa misma familia que siempre me miró como un papel secundario, como si yo solo pasara por esta historia, no la viviera. Pero esta vez sí me miraban. Esta vez sí escuchaban. Rafael volvió a su asiento, con las manos temblando, pálido. «Mamá, por favor», murmuró apenas con la voz rota. No era mi intención, estaba dolido, confundido. Tú sabes cómo soy, me conoces. Sabes que yo jamás... Lo hiciste, lo interrumpí con una voz suave, medida, sin quiebres. Lo hiciste delante de tu esposa. Lo hiciste frente al cuerpo aún caliente de tu padre. Y no paraste ahí. Cambiaste las chapas. Subiste fotos de mi cocina, llamándola tu hogar definitivo. Sabías lo que hacías. Su esposa abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada. Daniela levantó una mano, firme. Esto no es un diálogo. Los papeles están completos. La ley no deja lugar a dudas. Rafael dejó caer la cara entre las manos, derrotado. Voy a perderlo todo. Me incliné ligeramente, lo justo para que me oyera claro. Ya lo perdiste. Me miró. Tenía los ojos rojos, hinchados, mojados. Soy tu hijo. Yo era tu madre, respondí con frialdad. Y me trataste como si fuera una intrusa. Se hizo un silencio más espeso que los anteriores. Me puse de pie. Tomé mis documentos, los guardé de nuevo en el bolso. Nadie se movió. Nadie me llamó. Caminé hacia la puerta. El eco de mis botas contra el piso de azulejo fue lo único que se escuchó. Me detuve una sola vez antes de salir. No vine buscando venganza, dije sin volver la cara. Vine con la verdad. Lo que hagan con ella ya no es asunto mío. Me marché. No hizo falta dar portazo. El silencio pesaba más. Afuera llovía cuando llegaron. Escuché los golpes antes de ver sus caras. 3 toques suaves, tímidos, casi como si no quisieran molestar, seguidos de una pausa larga. Luego otro golpe más, débil, inseguro, como si no supieran si insistir o desaparecer. Abrí la puerta despacio. Rafael estaba parado ahí, en el pasillo del edificio, completamente empapado, el agua escurriendo por su cuello y bajando por la camisa. Su esposa estaba detrás, medio paso atrás, con los ojos rojos pero secos. Parecían más viejos, más gastados, como si el último mes les hubiera robado años. No traía abrigo. «Mamá», swingó a decir con voz temblorosa. Yo no contesté. No tenía a dónde más ir, balbuceó. Dijeron que la casa, que lo de la hipoteca, que llegó una carta. Intenté pararlo, pero dijeron que no tenía permiso legal, que los pagos estaban suspendidos, que no era el titular. «No lo eres», dije sin levantar la voz. Su cara cambió. Cayó de rodillas, ahí mismo, sobre la alfombra raída frente a mi puerta. «Por favor, mamá, perdón, perdónanos. No vinimos a discutir, solo a hablar». Su esposa bajó la cabeza, pero no se arrodilló. Sostenía su bolso con los 2 brazos apretados contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. Los dedos, tensos, se clavaban en el cuero. No era la mujer firme que siempre decía tener la razón. Esta vez se notaba acorralada, como si por fin entendiera lo que habían provocado. «Cometimos un error», dijo él, la voz casi quebrada. «Los 2 lo hicimos, dejamos que el orgullo nos nublara. Pensamos que hacíamos lo correcto, que era lo mejor para todos, pero no fue así. Fuimos duros, fríos, injustos. Yo no me moví.
Solo eso, mamá. Si hablaras con el banco, si pidieras que nos dieran otra oportunidad con la hipoteca, nosotros haríamos los pagos, todos. Ya no fallaríamos. No te estamos pidiendo que vuelvas a vivir aquí. No si no quieres, solo que no nos dejes perder esta casa. Abrí más la puerta. Él levantó la vista como si esperara que lo invitara a entrar, pero no lo hice. En cambio, salí al pasillo y metí la mano en mi bolso. Saqué un sobre plástico con un documento bien doblado. Esto, le dije mientras se lo daba, es la escritura de transferencia. Desde ayer, esta casa ya no me pertenece. Rafael parpadeó, como si no pudiera entender las palabras. ¿Qué? La vendí, respondí. ¿A quién?, dijo su esposa, alzando la voz, más por miedo que por enojo. A la Fundación para la Protección del Adulto Mayor. Van a convertirla en una casa de paso para mujeres mayores que se quedaron sin hogar. Mujeres como yo, que dieron todo y se quedaron sin nada. La boca de Rafael se abrió. Nada salió. ¿La vendiste?, alcanzó a decir. Asentí. Pago en efectivo. Transferencia inmediata, sin condiciones. Ya está hecho. Él agarró el papel con manos temblorosas. Pero, ¿por qué, mamá? Era nuestro hogar. No, le dije. Nunca fue tuyo. Esta casa la construimos tu padre y yo. La pagamos con mis desvelos, mis turnos dobles, mi aguante. Tú solo la habitaste. Nunca fue tuya. Su esposa dio un paso al frente. Nos equivocamos, ¿de acuerdo? Dijimos cosas que no debimos decir. Nos ganó el momento, pero tú pudiste haberlo hablado antes. Lo hice, contesté. Lo hice muchas veces, cuando me ignoraban en la mesa, cuando hacían como si yo no estuviera, cuando hablaba y me hacían callar con la mirada. Hablé más veces de las que puedo contar, solo que ustedes no escucharon. Rafael bajó la cabeza. Le temblaban los hombros como si el peso de todo lo que había callado por años cayera de golpe. No quiero tu perdón, le dije. Quiero que entiendas. Sí, entiendo, murmuró, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Estuve mal, muy mal. Lo miré. Era mi hijo. El niño que me hacía dibujos con crayones, que me llevaba flores arrancadas del parque, que corría a abrazarme cuando salía del colegio. Se había vuelto un hombre que ya no me veía, pero ahora estaba ahí, de rodillas, y yo por fin me había levantado. Te perdono, le dije, pero esta vez no voy a arreglar las cosas por ti. Él asintió, con la pena escrita en la cara, como quien sabe que llegó tarde. Me di vuelta para entrar. Ya tenía la mano en el picaporte cuando dije lo último. No me quedé con la casa, me quedé con mi paz. Cerré la puerta. Y por primera vez en muchos años puse el seguro, no para que nadie entrara, sino para que no se me escapara la paz. Con parte de la venta, compré una cabañita sencilla junto a un lago en Chihuahua. Nada elegante, nada de lujos, ni jacuzzi, ni adornos, ni rincones bonitos para presumir en redes. Solo 4 paredes firmes, una estufa de leña, y una vista que hace que el silencio se escuche como música que calma. Ahí, el tiempo no duele. Ahí, por fin, soy mía. La primera vez que desperté ahí, salí descalza al porche con una taza de café caliente entre las manos, dejando que el vapor me subiera por los dedos mientras miraba cómo la neblina se deshacía lentamente sobre el agua. El silencio era tan profundo que alcanzaba a escuchar hasta los latidos de mi pecho. No había cerraduras en las puertas, ni voces escondidas detrás de paredes cerradas, ni ojos juzgándome, ni preguntas que exigieran explicaciones por cada paso que daba. Estaba sola, pero no vacía. Solo yo, los árboles y un cielo tan inmenso que todo lo que dolía se volvía más pequeño, como si el tiempo mismo se replegara en las esquinas. Por primera vez en muchos, muchos años, dormí sin interrupciones. No hubo gritos en mi cabeza, ni sueños rotos que me sacaran de la cama sudando. Solo descanso, solo silencio, solo paz. Me tomé mi tiempo para desempacar. No tenía prisa. Una caja por día, como si con cada cosa que sacaba pudiera recuperar una parte de mí. No llevé muchas cosas.
Solo lo que hablaba de lo que fui, de lo que amé. Una foto de mi esposo, con esa sonrisa suya entre las plantas del jardín. La cobija que tejí con mis manos durante las largas tardes de quimio, cuando él ya casi no hablaba. Una carpeta de documentos, pesada por todo lo que guardé para no olvidarme. Y una grabadora digital negra, pequeña pero poderosa. Ahí había quedado atrapado el momento exacto en que intentaron borrarme, como si no hubiera estado, como si no importara. Ahora esa grabadora era mía, y la usaría para contar lo que me callé tanto tiempo. Coloqué la laptop sobre un escritorio frente a la ventana, conecté la grabadora y presioné play. Su voz volvió a sonar en esa habitación vacía, pero no me sacudió. Ya no dolía igual. Ya no me daba miedo. Abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Escribí sobre las hortensias que sembramos en el 89, cuando todavía hacíamos planes a futuro. Sobre la vez que el techo colapsó por la nieve y lo arreglamos entre los dos, prestando escaleras, cruzando los dedos, aguantando el frío. Escribí sobre el día en que Rafael vino al mundo y la primera vez que me dijo «mamá», como si esa palabra me perteneciera para siempre. No escribía para acusar, escribía para no desaparecer, para recuperar los años que pasé doblándome en silencio solo para mantener la paz, una paz que solo existía para los demás. Esa misma tarde, sin pensarlo demasiado, envié mi primer archivo de audio a Abuela Relatos Reales. Mi historia, sin maquillaje, sin adornos. Solo mi voz, la que había estado esperando durante tanto tiempo. En la grabación dije, en estos días, envejecer me hizo invisible, pero la edad es solo silencio acumulando poder. Y el silencio no significa rendición, significa preparación. No perdí un hogar, reclamé un mundo. Así que, si estás escuchando, si alguna vez te han empujado fuera de la misma vida que ayudaste a construir, que sepas esto, no estás sola y no has terminado. No esperaba que alguien escuchara, pero escucharon. Llegaron mensajes, mujeres de todos lados, abuelas, hijas, mujeres en casas calladas como la mía. Pensé que era la única. Nunca había oído a nadie decir lo que he sentido durante años. Gracias por decir lo que yo no podía. Y así, ese silencio se transformó. Se volvió otra cosa, se volvió eco, se volvió respuesta, se volvió un coro de mujeres que no necesitan permiso para hablar, que no tienen que demostrar nada, pero sí tienen mucho que decir. Todavía vivo en esa cabaña, todavía me despierto con la luz colándose por la ventana. Tomo mi café lento y dejo que la calma me abrace. A veces pienso en Rafael, en aquella casa grande, en lo que soñamos, y nunca fue. Pero también sé que lo que perdí eran muros que encerraban. Lo que gané fue una verdad que libera. Y la verdad no se marchita, espera, permanece. Y cuando por fin habla, no necesita gritar. Solo sigue, sin detenerse. La verdad me encontró en esa cabaña junto al lago, entre amaneceres frescos y noches silenciosas. Había cambiado las cortinas viejas por unas blancas que dejaban pasar la luz con suavidad y planté rosales afuera como promesa de nuevas raíces. Pasaba las mañanas en calma, tomando café y escribiendo historias que nunca pensé contar. Relatos que resonaban en mujeres que llevaban demasiado tiempo callando. Cada respuesta, cada mensaje recibido era una cicatriz que sanaba, una voz que por fin decía, aquí estoy. Al tercer mes, una tarde tranquila, se interrumpió con una llamada inesperada. No reconocí el número. Dudé unos segundos antes de contestar. ¿Bueno? ¿Magdalena Hernández? Soy Lucía García, directora de Mujeres que Renacen. ¿Tiene un momento? Mi corazón aceleró. Sabía que era aquella organización, una comunidad que apoyaba a mujeres que habían perdido todo, menos la fuerza de levantarse otra vez. Claro, adelante. Escuchamos sus grabaciones, su historia, toca muchas vidas. ¿Le gustaría hablar frente a nuestras integrantes? Sería una plática sencilla, solo su experiencia. No respondí inmediatamente. Sentía que me invitaban a exponer mi alma frente a desconocidos. Pero recordé el eco de otras voces, la conexión que habíamos formado.
Sabía que esta historia no era solo mía. Sí, respondí con firmeza, me gustaría mucho. 2 semanas después, viajé a la Ciudad de México, llevando conmigo poco equipaje, pero mucho equipaje emocional. El auditorio estaba lleno. Mujeres jóvenes y mayores, rostros serios y expectantes, algunas con los ojos ya húmedos antes de que empezara a hablar. Subí al escenario, respirando profundo. Miré cada cara y en ellas me vi a mí misma. Hablé despacio, sin adornos, desde el dolor hasta la fuerza encontrada en mi propia soledad. Conté cómo aprendí que guardar silencio no era lo mismo que rendirse, sino prepararme para el momento adecuado de reclamar mi vida. No estoy aquí por venganza, concluí con la voz suave pero clara, sino por justicia. Una justicia silenciosa que solo llegó cuando entendí que yo también merecía paz. El aplauso duró más de lo esperado. Algunas mujeres se acercaron después. Me abrazaron como hermanas reencontradas tras años de distancia. Ese día entendí que había iniciado algo más grande que yo misma. Regresé a la cabaña sintiéndome diferente. Ya no estaba sola. Ya no era invisible. Ahora formaba parte de una comunidad que se sostenía mutuamente, como ramas de un mismo árbol. Meses después, recibí una carta escrita a mano. Al abrirla, reconocí la caligrafía inmediatamente. Mamá, he tardado demasiado en escribir esto. El orgullo y la vergüenza me tuvieron atrapado, incapaz de reconocer la verdad frente a mí. He perdido mucho más que una casa. Perdí a la persona que siempre estuvo ahí, incluso cuando yo no lo merecía. Valeria se fue hace unos meses. No soportó perder lo material. No entendía que lo que realmente importaba era lo que habíamos roto contigo. Ahora vivo en un departamento pequeño, trabajo en lo que puedo para salir adelante, pero sobre todo, estoy aprendiendo lo que significa valorarte demasiado tarde. No pido que me perdones. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que significa estar solo, sin raíces, sin hogar. Lo entiendo porque lo viví. Gracias por enseñarme esa dura lección, aunque me duela tanto. Con respeto y vergüenza, tu hijo Rafael. Guardé la carta sin responder. No era indiferencia, era simplemente que ahora me pertenecía decidir cómo continuar esta relación, bajo mis términos y sin obligaciones. Mi silencio, esta vez, era mío. La vida junto al lago continuó tranquila. Adopté una perrita callejera que llamé Esperanza, porque era lo que más necesitábamos ambas. Me seguían llegando mensajes y cartas de mujeres que habían encontrado en mis palabras una guía para reconstruirse. Finalmente entendí que mi vida no había terminado cuando me cerraron aquella puerta en la cara. Al contrario, fue entonces cuando realmente empezó. Me tomó un tiempo acostumbrarme a la calma, a esos días que comenzaban sin urgencia y terminaban sin lágrimas. No era fácil aceptar que tenía derecho a la tranquilidad, como si toda mi vida hubiera sido solo una lucha constante por evitar que la tormenta rompiera todo alrededor. Pero en esta pequeña cabaña junto al lago, alejada del ruido, finalmente respiraba sin miedo a lo que viniera después. Al principio, pasaba las tardes en el porche, dejando que la brisa me envolviera, recordando los años difíciles sin que me dolieran tanto. El silencio se volvió mi aliado, llenando de paz lo que antes parecía vacío. Comencé a reconocerme en el reflejo tranquilo del lago, una mujer que no solo había sobrevivido, sino que por primera vez se permitía vivir. Decidí llenar la tierra alrededor de mi casa con flores y árboles frutales. Sembré limoneros y naranjos que pronto darían sombra, hibiscos que pintaban el jardín con colores vibrantes y rosas blancas que me recordaban la pureza de un nuevo comienzo. Mis manos, acostumbradas a trabajar duro, ahora encontraban alegría en cuidar algo vivo y hermoso. Un día llegó Esperanza, una perrita mestiza que apareció temblando frente a mi puerta, con miedo en sus ojos y heridas que contar. La recibí como yo hubiera querido que me recibieran aquella noche fría. Esperanza se recuperó, igual que yo, poco a poco. Cada vez que la acariciaba, sentía que algo dentro de mí también sanaba. Era como si nos hubiéramos salvado mutuamente. En esa quietud, empecé a escribir regularmente.
Mis relatos sobre la vida real, sobre mujeres que luchan en silencio y que finalmente se atreven a alzar la voz, comenzaron a resonar profundamente en las personas que los escuchaban. Una estación local de radio se interesó por mis grabaciones y me invitó a compartirlas semanalmente en un programa llamado Voces sin Miedo. Así encontré mi propósito, dándole voz a quienes creían no tenerla. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, vi un coche detenerse cerca de la entrada. Reconocí el rostro de Rafael incluso antes de que saliera del vehículo. Bajó lentamente, caminando inseguro hacia mí. Llevaba un pequeño ramo de rosas, torpe en sus manos. «Hola, mamá», dijo suavemente, evitando mirarme directamente a los ojos. Esperanza ladró, pero luego se calmó, como si sintiera la fragilidad del momento. Lo miré en silencio, esperando que hablara primero. «No vine a pedirte nada», aclaró rápido, casi nervioso. «Solo quería verte, saber que estás bien. He pensado mucho y creo que por fin entiendo». «¿Qué entiendes?», Zrenia pregunté con calma. «Todo lo que hiciste por mí, todo lo que perdí al no valorarte, lo que realmente significaba esa casa, lo que tú significas. Sé que perdí el derecho a pedir tu perdón, pero quiero que sepas que lo lamento, mamá. De verdad». Hubo un largo silencio. Él extendió las rosas hacia mí, sus manos temblaban ligeramente. «Gracias», le dije, aceptando las flores. «No puedo cambiar lo que pasó, pero espero que esto te haya enseñado algo». «Lo hizo», respondió con la voz quebrada. «Me enseñó quién eres tú y quién no quiero volver a ser yo». No lo invité a pasar, pero hablamos un poco más ahí mismo, bajo la sombra de los limoneros jóvenes. Al despedirse, me dio un abrazo breve, casi tímido, como si temiera que fuera el último. «Cuídate mucho, mamá. Tú también, Rafael». Esa noche, sentada en mi porche, pensé en lo lejos que había llegado. Ya no cargaba con rencores ni arrepentimientos. Solo me quedaba la libertad que da la claridad de haber vivido con dignidad y justicia. El pasado no desaparecía, pero ahora era parte de una historia que podía contar con voz firme, sin miedo. Meses después, acepté viajar por distintas ciudades compartiendo mi experiencia. Cada lugar al que llegaba, cada historia que escuchaba, me recordaba por qué era importante hablar, por qué era importante romper el silencio. Hoy mi vida es sencilla, pero plena. Despierto cada día agradeciendo el camino recorrido, sabiendo que ninguna casa ni persona volverá a dictar quién soy o cuánto valgo. Mi nombre es Magdalena Hernández, y finalmente aprendí que mi hogar nunca estuvo en 4 paredes, sino en mí misma. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.